Otra vez, Roma acaba de pararle los pies a los obispos alemanes. Querían que un laico, alguien que no es ni sacerdote ni diácono, pudiera subir al ambón y predicar la homilía durante la misa. Y el Vaticano les ha respondido con un no rotundo, por escrito, firmado y publicado para que lo lea todo el mundo. Pero lo más interesante no es el no, es una frase escondida en esa respuesta que va mucho más allá de Alemania y que podría tumbar también lo que se lleva años haciendo en Suiza. Quédate porque esto no es una anécdota, es la última batalla de una guerra que ya dura 7 años. Vamos a los hechos. El 23 de junio de 2026, el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el organismo del Vaticano que vela por la liturgia y los sacramentos, hizo público un comunicado. Y curiosamente lo publicó solo en inglés, una señal de que querían que esto se leyera en todas partes. El comunicado remite a una carta del 17 de junio firmada por el prefecto del dicasterio, el cardenal Arthur Roche, y dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el obispo Heiner Wilmer. ¿Qué dice esta carta? Que no es posible conceder lo que los alemanes habían pedido el 30 de marzo, un indulto. Para entendernos, un indulto es un permiso especial que concede la Santa Sede para hacer una excepción a la norma. En este caso, el permiso para que, en circunstancias excepcionales, un laico debidamente encargado predicara la homilía durante la Eucaristía. Roma reconoce que detrás de la petición hay una preocupación pastoral sincera, pero deja una cosa clarísima: esta norma no se puede dispensar, y la razón es la clave de todo. Reservar la homilía al sacerdote o al diácono no es una simple norma disciplinaria que se cambie por conveniencia. Brota, dicen, de la naturaleza misma de la liturgia. Ahora bien, para entender por qué este no es tan importante, hay que retroceder. Porque esto no sale de la nada. Esto es el camino sinodal alemán. En diciembre de 2019, la Iglesia en Alemania puso en marcha un proceso que reunía a obispos y a laicos del Comité Central de los Católicos Alemanes para votar reformas. Se presentó como una respuesta a la crisis de los abusos sexuales, pero muy pronto las propuestas se fueron a otro terreno completamente distinto. Y aquí viene lo serio, porque las acusaciones contra los obispos alemanes no son mías, las ha hecho Roma y buena parte de la jerarquía, y conviene escucharlas literalmente. Acusación número 1, la más grave: herejía y cisma. La prensa católica y varios cardenales han hablado abiertamente del temor a una ruptura, a un cisma, y de acusaciones de herejía por el rumbo doctrinal del proceso. Acusación número 2. Decisiones unilaterales. Ya en 2023 la Santa Sede tuvo que recordarles por escrito que el camino sinodal no tiene potestad para cambiar la doctrina y que tomar decisiones unilaterales sobre la enseñanza o la organización de la Iglesia sería, cito, una amenaza a la unidad de la Iglesia. Acusación número 3, y esta es demoledora: desobediencia directa. La Congregación para la Doctrina de la Fe dijo expresamente no a la bendición de parejas del mismo sexo. ¿Y qué hicieron los alemanes? Las aprobaron e introdujeron igualmente. A eso se le ha llamado la política de los hechos consumados: cambiar la práctica sobre el terreno y que Roma se entere después. Y no lo decían solo los críticos de fuera, el propio Papa Francisco habló del pecado original de este proceso, advirtió que partes de esta iglesia local amenazan con alejarse cada vez más y avisó de que el famoso Consejo Sinodal alemán podía poner en riesgo la propia estructura sacramental de la Iglesia Católica. Es más, la alarma fue tan grande que 4 mujeres teólogas y filósofas que participaron en el proceso lo abandonaron en 2023, perturbadas por la deriva que estaba tomando. Y dentro de Alemania, el cardenal Rainer Maria Belki, arzobispo de Colonia, lo resumió de la forma más contundente:
Sobre separar la palabra del que preside la Eucaristía dijo: esto ya no es católico. Contrapunto, para ser justos. El que fue presidente de la conferencia durante el camino sinodal, Batzing, ha rechazado una y otra vez las acusaciones de cisma y defiende todo esto como la expresión de una iglesia viva y diversa. Quédate con esta palabra, diversa, porque resume las dos formas de ver lo mismo. Pero, ¿qué es exactamente lo que pide Alemania? Porque la homilía laica es solo la última pieza de una lista mucho más larga. Vamos a verla entera. Y presta atención porque voy a separar lo que ya aprobaron de lo que solo proponen. Esa diferencia es importante. Lo que votaron y aprobaron en marzo de 2023. Primero, la bendición de parejas del mismo sexo y de divorciados vueltos a casar. El texto se aprobó por 176 votos a favor y solo 14 en contra, con 38 obispos apoyándolo. Y recuerda, con el no previo de Roma encima de la mesa. 2. El diaconado femenino, mujeres diáconos. 3. La petición a Roma de reconsiderar el celibato sacerdotal, es decir, abrir las puertas a sacerdotes casados. 4. Una reevaluación de la homosexualidad presentándola como una variante normal de la sexualidad humana y una reforma de la moral sexual desligada de la doctrina. 5. Y sí, que los laicos puedan predicar en la misa, bautizar y administrar otros sacramentos. Y lo que empujan y siguen defendiendo, aunque las versiones más duras se quitaran de los textos finales para que salieran adelante. Primero, el sacerdocio femenino, la ordenación de mujeres como sacerdotes. Segundo, el consejo sinodal, y este es el que más asustó a Roma, un órgano permanente de gobierno compartido entre obispos y laicos para decidir sobre cuestiones como la ordenación femenina, la moral sexual o la vida sacerdotal. Es decir, quitarles poder de decisión a los obispos. 3. Que los laicos intervengan en la elección de los obispos. Para que veas la presión interna. Hubo incluso una declaración de Frankfurt con 16.000 firmas que exigía a los obispos comprometerse a implementar todas estas resoluciones y entre los firmantes estaba el propio George Batzing. Aviso importante, no todo se aprobó como doctrina firme. Varias de las propuestas más contrarias a la enseñanza católica, la ordenación de mujeres, los consejos sinodales, que los laicos puedan confesar, se eliminaron de los textos finales de 2023, pero se siguen pidiendo. Por eso, cada nueva petición, como la de ahora, es un nuevo asalto. Y así llegamos a la pieza de ahora. En marzo, una resolución del Camino Sinodal pedía exactamente esto, que en circunstancias excepcionales un laico debidamente encargado pudiera predicar en la Santa Misa. El 30 de marzo los obispos lo formalizaron ante Roma como solicitud de indulto. ¿Y con qué argumentos? Hay que dárselos, porque no son frívolos. El obispo Wilmer puso sobre la mesa varios. Primero, la escasez de sacerdotes. Hay menos curas y más sobrecargados. Segundo, un argumento muy concreto. Hay sacerdotes que por edad avanzada, por fragilidad física o por barrera idiomática presiden la misa, pero no están en condiciones de predicar de forma adecuada. Y Wilmer sostiene que prohibir en esos casos que predique un laico mejor preparado no es defendible ante los fieles. Y tercero, un argumento más técnico, que la homilía no se dice en latín como el resto de la liturgia, y que predicar la homilía no es algo exclusivo del sacerdote, porque ya lo hacen diáconos, que ni siquiera celebran la misa. Incluso propusieron una distinción, reservar la palabra homilía al ministro ordenado y permitir un sermón laico. Y aquí es donde Roma desmonta la petición punto por punto. La homilía, dice el dicasterio, es parte integral de la liturgia de la palabra. Está intrínsecamente unida a la proclamación del Evangelio y es un ejercicio de munus docendi, es decir, la misión de enseñar que se confía a los ministros ordenados a través del sacramento del orden. Dicho en cristiano, predicar la homilía no es una tarea técnica que puedan delegar en el que mejor hable, es algo que brota de la ordenación. Por eso, sobre el canon 767, Roma es tajante.
la reserva de la homilía al ordenado pertenece a la estructura sacramental y litúrgica de la Eucaristía y no cabe dispensa ni siquiera ante razones pastorales graves. Y el golpe definitivo, el más fino, es a la distinción entre homilía y sermón. Roma la rechaza con una lógica demoledora, no importa cómo lo llames. Si la predicación se hace en ese lugar justo después del Evangelio y cumple esa misma función, entonces es una homilía, le pongas el nombre que le pongas, el truco no cuela. Roma, eso sí, no cierra todas las puertas. Recuerda que la disciplina actual ya permite muchas formas de predicación laica, pero fuera de la homilía y fuera de la celebración de la Eucaristía. Y añade un recado: hay que reforzar la formación de los sacerdotes para que la homilía recupere toda su fuerza. Traducción: el problema no se arregla quitándole la homilía al cura, sino formándolo mejor. Y aquí está esa frase escondida que te prometí al principio, la que va mucho más allá de Alemania. Fíjate en el razonamiento de Roche. Cualquier predicación que se haga justo después del Evangelio y que cumpla la función de la homilía es una homilía. Punto. Pues bien, ¿qué pasa con Suiza? Porque en Suiza, en diócesis de habla alemana como Basilea o San Galo, los laicos llevan dando reflexiones en lugar de la homilía desde 2005. Lo llaman reflexión para esquivar la norma. Pero, por la lógica exacta de esta carta, estas reflexiones son homilías de facto, lo cual significa que esta decisión, en teoría, no afecta solo a Alemania. Pone en el punto de mira una práctica que ya está extendida al otro lado de la frontera. ¿Frenará Roma también a Suiza? Esa es la pregunta que casi nadie se está haciendo. Y es la verdadera bomba de esta historia. ¿Y qué pasa cuando sencillamente no hay sacerdote disponible? Roma también responde. En ese caso, no se celebra la Eucaristía, se hace una celebración de la palabra. Y ahí los laicos sí participan plenamente. La solución, dicen, ya existe, solo que no pasa por tocar la misa. Pongamos las cosas en perspectiva. Este es, al menos, el segundo no que reciben los alemanes en esta misma línea. Ya hubo un rechazo muy parecido en 2023. Por eso el titular es ese: pierden otra batalla. Y hay un dato de fondo que no se puede pasar por alto. Esto ocurre bajo el pontificado de León XIV, es decir, no es un capricho de un funcionario, es la Roma de León XIV marcando con claridad y por escrito hasta dónde puede llegar el camino sinodal. Es un límite. La pregunta entonces queda abierta, y es la que de verdad importa. ¿Acatará Alemania este no como debería? ¿O seguirá empujando, buscando otra rendija, otra reflexión, otro nombre para lo mismo? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo puede sostenerse esta tensión sin que se rompa algo? Resumiendo en una frase, los obispos alemanes querían que predicaran los laicos en la misa, y Roma les ha dicho que la homilía pertenece, por su propia naturaleza, al sacerdote y al diácono. Otra batalla perdida en una guerra que no termina. Y ahora quiero leerte a ti. Dime en los comentarios de qué lado estás. ¿Tiene razón Roma cuando dice que la homilía es inseparable del ministerio ordenado? ¿O tienen razón los alemanes cuando dicen que ante la falta de curas hay que hacer excepciones? Os leo a todos. Si este tipo de análisis te sirve para entender lo que de verdad está pasando en la Iglesia, suscríbete y activa la campana. Pero no te vayas todavía, porque hay una última cosa que tiene todo que ver con lo que acabamos de ver. Fíjate en una cosa, todo este conflicto se reduce en el fondo a una sola verdad, que Roma ha querido defender, que el sacerdocio no es una función que se pueda repartir, sino una identidad, algo que toca lo más hondo del alma, del que ha sido ordenado. Y de esta hondura, precisamente, trata el libro que acabamos de publicar en Páginas Contrarrevolucionarias. Se titula El Cántico Espiritual del Sacerdote, de Monseñor Alberto José González Chávez. Y no es un tratado frío ni un manual. Nace de un retiro espiritual predicado a sacerdotes en la Casa de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro en Fátima, y toma una de las cumbres absolutas de la literatura mística de todos los tiempos, el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, para leerlo con los ojos del sacerdote.
canción a canción. El libro recorre el itinerario del alma sacerdotal, el sacerdote herido por el amado, revestido de su hermosura, el altar como su verdadera patria, la oración como su descanso y ese amor esponsal con Cristo que lo sostiene todo. Está escrito con un lenguaje cercano y vivo, el de quien predica, no el de quien dicta una clase. Y su mensaje de fondo es liberador. La santidad no se conquista a base de propósitos chispados, sino dejándose amar por Dios. Como dice el propio autor, propongámonos solo una cosa, amar a Jesús con todo el corazón. De ahí brota todo lo demás. Si eres sacerdote o seminarista, este libro es para ti, pero también lo es si simplemente quieres entender desde dentro esa belleza del sacerdocio que hoy tantos quieren rebajar y que la Iglesia, una vez más, ha salido a defender. Y apoyar este tipo de obras es, además, la mejor forma de sostener este canal. Tienes el enlace para conseguirlo en la descripción y fijado en el primer comentario. Hace con tu ejemplar. Y si te toca el corazón, regálaselo a ese sacerdote al que quieres bien. Puede ser el mejor regalo que le hagas este año. Ahora sí, nos vemos en un próximo vídeo.